Voy a leer la palabra del Señor aquí en Lucas, capítulo 4, verso 16 al verso 21. Lucas, capítulo 4. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a las costumbres y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, les dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos de las sinagogas estaban sobre él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. En esta hermosa tarde, Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque eres bueno y maravilloso, y para siempre es tu misericordia. Recibe toda gloria y alabanza. Que este mensaje sea de bendición para cada oyente, para cada hermano, para cada amigo, donde nos escuchen, Señor Santo, que seas tú hablando al corazón. Recibe toda gloria y alabanza. Dame tu gracia para compartir lo que has puesto en mi corazón, y que seas tú, sobre todas las cosas, alabado, ensalzado y reconocido como el Dios que sigue llamando y sigue buscando aquel hermano, aquel amigo, aquella persona que reconozca que necesitamos un Dios todopoderoso. En el nombre del Padre, gracias, mi buen Dios y Jesucristo, por tus bendiciones. Amén, amén. El pensamiento que voy a compartir con ustedes es: Dios busca solucionar los problemas de la humanidad. Hay trabajo para ser parte de la solución. Dios busca solucionar los problemas de la humanidad. Hay trabajo para ser parte de la solución. Hoy en día hay muchas noticias aquí en California y en cualquier parte de aquí, Estados Unidos, donde se dice que la persona, que no hay trabajo, que se acabó el trabajo y que estamos buscando trabajo. Pero en la obra de Dios siempre hay trabajo. Siempre hay aplicaciones abiertas para tu vida, pero lo que uno puede entender de esta hermosa palabra es que Dios busca solucionar los problemas de la humanidad. El Padre busca solucionar el problema a través de Cristo Jesús. Dice la palabra ahí en Lucas capítulo 4, versos 16 y 17. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, lo halló en el lugar donde estaba escrito. Pero mire, esta hermosa palabra: vino el día de reposo a la sinagoga como era costumbre. Costumbres buenas que debemos practicar los que van a libertar o ser parte de la solución del problema. Si una persona Dios la va a usar, es porque tiene una costumbre buena: asistir regularmente a la iglesia. ¿Dónde Dios nos va a buscar? En la casa de Dios. En la casa de Dios estamos quebrantados, sentimos a Dios. Ahí Dios nos puede llamar. No solamente en la casa de Dios, quizás trabajando, quizás en tu casa descansando, pero Dios quiere llamar cuando la persona está quizás descansando tranquilamente. Dios, tu vida la quiere usar. Vino como era de costumbre y se levantó a leer. Hablando de Cristo Jesús, de costumbre, lo que la costumbre de Jesús era ir a la sinagoga, aprender, a escuchar, a saber realmente qué dice Dios para su vida. Dice la palabra: se le dio el libro del profeta, y abrió el libro, el rollo, y empezó a leerlo. Dios busca solucionar los 5 problemas de la humanidad a través de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Primeramente, Jesús está diciendo: el Padre está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El primer problema que se encuentra aquí, Cristo Jesús, es los pobres. Y en todo el tiempo, en todas las edades de la vida, siempre ha habido pobres.
Siempre. No importa el país donde usted vive. Siempre ha habido pobres. Y a esa gente pobre, hablando del Padre Celestial, quiere buscar solución. A la gente pobre. Aún aquí en Estados Unidos hay mucha gente que vive pobre. Hay mucha gente que vive escasa de economía. Hay mucha gente que vive en una casa y viven 2, 3 familias porque no alcanza a rentar una casa propia o un apartamento propio. Hay mucha gente pobre. Pero Dios viene, Jesús viene a hacer soluciones a esa gente pobre. Y mira, ahorita me acuerdo yo, Juan Rodríguez, en este momento. Nosotros llegamos de aquí a California en el 86, allá a Corona. Y en una casa allí en Riverside, en Perris, en una casa, mi familia, mis 4 hijos y mi esposa y yo viviendo, durmiendo en una sala. Porque éramos pobres, no teníamos trabajo. Mas sin embargo, ese Dios que dice, Él viene a ver a los pobres. Dios viene a ver a cada persona que está pasando decadencia, sea material, económica. Dios viene, Jesús viene a esa gente pobre. Jesús se está dando cuenta que Él viene a los pobres. Y mi vida fue visitar ese momento viviendo en la sala. Mucho tiempo. Pero gloria a Dios que el tiempo fue pasando y Dios me permitió comprar una casa aquí en Estados Unidos, aquí en California. ¿Pero por qué? Porque Dios mira a cada gente que necesita de su bendición, su ayuda. Dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas del perdón, del gozo, de la misericordia. Ese es el mensaje que Cristo traía a la gente pobre. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? 3,000 personas, 5,000 personas. Gente pobre, hambrienta de la palabra de Dios y también de comida. Pero Jesús viene. El Padre busca solucionar el problema de la humanidad. El segundo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente está quebrantada de corazón? ¿Cuánta gente está dolida? ¿Cuánta gente está lastimada su corazón contra el Dios Todopoderoso? ¿Cuánta gente se siente mal con Dios porque su corazón fue quebrantado? Y no porque no porque buscó de Dios, no, quebrantado en el sentido espiritual, porque alguien dañó su corazón, alguien dañó sus emociones, alguien vino y lastimó la emoción del corazón y fue quebrantado su corazón. Alguien se muere, alguien muere el papá, muere la mamá, muere el hijo, la hija, y ese corazón está quebrantado. No porque está buscando, está dolido contra Dios. Y ese Dios viene a sanar a cada corazón que está quebrantado. ¿Y cuánta gente está quebrantada? Quizás en dolor, en amargura, en tristeza, pero Jesús viene. El problema que el Padre mira la humanidad en el tiempo de Jesús. Hay 5 problemas aquí en Jerusalén. Hay 5 problemas en mi nación santa, Jerusalén. Hay 5 problemas, por lo tanto, te voy a enviar a ti a que esa solución del problema. Primeramente, ve a los pobres. Gloria a Dios que Jesús no fue a los ricos. Gloria a Dios que Jesús no fue buscando a los ricos, a Zaqueo, a gente preparada, a gente elocuente. Jesús vino a buscar gente pobre que necesitaba el amor de Dios. Si es que si tú dices, estoy pasando por una escasez económica tremenda, bárbara, yo también, Juan Rodríguez, también pasé por esa escasez, tremenda escasez. No trabajo vivir y dormir abajo de una mesa, hermanos, amigos, y eso es verdad. Eso es verdad, pero Dios ha sido bueno para con nosotros, nos ha bendecido, nos ha ayudado. ¿De qué forma? Que Él vino a los pobres y Dios te ha bendecido, te va a ayudar. Después dice, para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente está cautiva estando libre? ¿Cuánta gente está cautiva a una adicción?
¿Cuánta gente está cautiva a una adicción de quizás alcohol o vicios o pasatiempo, cualquier cosa? O pornografía, cualquier cosa. Me he enviado a libertar a los cautivos. La cautividad, hermanos, amigos, no solamente es estar en la cárcel. Hay gente que está en la cárcel, pero está más libre que tú, que yo. Hay gente que vive en la cárcel y tiene tiempo para orar, tiene tiempo para ayunar, tiene tiempo para leer la Biblia, tiene tiempo para orar por su familia, ahí en la cárcel. Allí en la cárcel, hermanos, amigos, pasan grandes milagros que tú no te imaginas. Allí en la cárcel Dios se manifiesta de una manera muy especial. Y te lo digo yo porque también estuve un tiempo ahí, en una cárcel de inmigración en el año 2000. Allí en la cárcel, hermanos, amigos, Dios se manifiesta de una manera muy tremenda, pero Él viene a libertar a los cautivos, aún de corazón, aún que están presos en el pasado. ¿Cuánta gente está presa en el pasado? ¿Cuánta gente está presa en el pasado, en lo que pasó en su vida anterior, en su niñez, adolescencia, en su juventud, a una edad adulta pasó algo malo y no lo pueden olvidar? Y Jesús dice, el Padre se da cuenta que mucha gente está cautiva, por lo tanto está mandando a Jesús: liberta a ese corazón que está cautivo, liberta esa mente cautiva, liberta ese corazón cautivo que está preso en su pasado y no nos deja avanzar al presente, no nos deja creerle a Dios que Dios quiere tu vida, bendecirla. Cristo es la solución del problema. Según la palabra, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Si tan solo dijeras en esta tarde, donde tú vives, donde tú estás: Señor, estoy cautivo a esto. Mi cautividad se llama esto, otro. Seguramente que Jesús tu vida la va a libertar, porque el propósito del Padre Celestial es enviar a su Hijo a libertar al cautivo. Pero si decimos estamos bien, estamos prósperos sin victoria y tenemos problemas, es mejor decir la verdad. Tengo problemas, estoy cautivo a esto, a aquello. Jesús te va a libertar. El Cristo dice: si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Si Cristo te liberta. Pero cuando viene un hombre, una palabra de hombre: yo te liberto, eres libre. El hombre te libertó, no te libertó Cristo. Dice la palabra, hablando Cristo Jesús: el Padre me envió a través del Espíritu Santo a los pobres, me envió al corazón quebrantado, me envió a libertar a los cautivos. Y hoy en día todavía ocupamos a ese Cristo que liberte a nuestros corazones, a nuestra juventud. Todavía ocupamos a ese Cristo que liberte a esta familia. ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tanto divorcio hoy en día? Porque realmente se vive en el pasado y no se puede quizás perdonar o llegar a un acuerdo o buscar la ayuda de Dios antes de que venga el problema. Tenemos que decirle, si estamos cautivos en el odio, en el rencor, si estamos cautivos en el rencor, tenemos que decirle a Cristo: Señor, estoy en el rencor, ayúdame. Cristo viene a los pobres. Cristo vino a los pobres. Es un corazón sensible a la voluntad de Dios. Un corazón pobre quizás llora y clama: Señor, ayúdame. Un rico se confía en sus riquezas, en su economía, se confía en lo que ha logrado. Pero un pobre puede clamar más al Dios Todopoderoso, porque de aquí clamamos, tenemos que clamar a alguien que nos ayude. Y Cristo dice: Dios me ha enviado a los pobres, me ha enviado a sanar la vida que está quebrantada, este corazón, a libertar al cautivo. Y sigue diciendo la palabra del Señor: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Cuánto hace falta que el Dios Todopoderoso, que Cristo Jesús liberte, nos dé vista a los ciegos? ¿Cuánta gente que tiene en su casa, que saben de una iglesia que está a su lado de su casa? ¿Cuánta gente vive cerca de una iglesia y como que esa iglesia no existiera? ¿Cuánta gente es vecino de una iglesia
Literalmente un templo donde se alaba a Dios, y esa gente vecina o vecino atrás o a un lado siguen tomando, siguen fumando, como que no estuviera esa iglesia ahí donde se alaba al Dios Todopoderoso, como que no miren el poder de Dios en esa iglesia. Y dice la palabra del Señor: me ha enviado a dar vista a los ciegos. La ceguera espiritual, el Dios de este mundo, dice la palabra, ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz que es Cristo Jesús. ¿Cuánta gente ciega? Tristemente, la verdad. ¿Cuánta gente ciega según la palabra? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. O sea, no nos deja ver el amor de Dios. No nos deja ver que Cristo viene a esos ciegos. ¿Cuánta gente ciega que ya no lee su Biblia? ¿Cuánta gente ciega que ya no se deleita en la palabra de Dios? ¿Cuánta gente ciega que le da sueño leer la Biblia? Y Cristo, hablando Cristo Jesús, dice: me ha enviado a los ciegos. Me ha enviado a los ciegos. Si tú estuvieses ciego físico o espiritualmente, dice: Señor, estoy ciego, ayúdame. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo el ciego? Clamando a gran voz, clamando, gimiendo: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Gritaba más fuerte hasta que Jesús escuchó. ¿Qué dicen los apóstoles? Calla ese que grita demasiado. ¿Sabes qué? Llamarle. Habló con él. Cristo viene a dar vista a los ciegos. Si tan solamente dijeron con este ciego Bartimeo: ten misericordia de mí. No alcanzo a ver tu presencia, tu amor, tu misericordia. No alcanzo a vislumbrar que tú me amas, que me has perdonado. Si no miramos el amor de Dios, si no miramos la misericordia de Dios, si no miramos el favor de Dios y nos afanamos en el trabajo, seguramente que estamos ciegos. No lo digo yo. Cristo dice: vino a los ciegos físicos y espirituales. Porque dice la Biblia: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz de Cristo Jesús en vuestros corazones. Eso dice la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Después dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4: y poner libertad a los oprimidos. Y poner libertad a los oprimidos. Después de libertar al cautivo, ahora dice: y poner libertad a los oprimidos. ¿Qué nos oprime? Haz de cuenta, hermano y amigo, que nuestra vida cristiana, nuestra vida común, nuestra vida natural está en un hoyo de presión. Con tantos problemas, con tantos miedos, con tantas preocupaciones, todo esto es una depresión. Pero dice la palabra: Cristo vino a libertar a los oprimidos. ¿Qué nos oprime? El miedo. ¿Qué nos oprime? La preocupación al no trabajo. Dios dice, Cristo dice: yo he venido a libertar a los oprimidos. Cual sea mi problema, si es pobreza, si es mi corazón quebrantado, si es que estoy atado al pasado, cualquier problema que pasa a la humanidad, Cristo viene a ser tu libertador. Si estamos cautivos a un vicio, Cristo viene a ti libertarte. Estás oprimido por cualquier cosa, Cristo viene a darte libertad a través de su sangre preciosa. En la cruz del Calvario hay sanidad y salvación para tu vida. Dios busca solución a los 5 problemas y es a través de Cristo Jesús. Los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos y vista a los ciegos y libertar a los oprimidos. Estás oprimido por algo, Cristo quiere ser tu libertador. Estás pobre, pasando necesidades, Cristo quiere ser tu libertador. Solamente tenemos que venir a Cristo Jesús. Miren lo que dice Éxodo capítulo 2. Es un texto conocido. Capítulo 2 de Éxodo. Capítulo 2 de Éxodo, verso 23 al 25. Dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel
gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Cuando nos cansamos de ser esclavos o de esta vida que llevamos, Dios mandará un libertador. Cuando nos cansamos de esta vida de ser esclavos, Dios, Jesús, el Padre Celestial, va a mandar un libertador. Cuando el pueblo de Israel se cansó de ser esclavo, empezaron a clamar, a buscar, a gemir al Dios Todopoderoso. Y dice la palabra, el clamor llegó delante del Padre Celestial. Pero si no nos hemos cansado de esta vida, si estamos contentos ahí pasándola más o menos, a veces bien, a veces mal, en caídas levantadas, es tu vida en mi vida. Pero cuando el pueblo de Israel se cansó de esa vida, de ser esclavo, si me dice usted, creo yo que 400 años de esclavos en Egipto, llegó el momento que se cansaron de ser esclavos. Llegó el momento de que quiso usted tener libertad, ser hijo de Dios, pero libres. Y el pueblo empezó a clamar. No había líder, hermanos, amigos. Aquí no hay un pastor dirigiendo, vamos a orar, a buscar de Dios. Simplemente el pueblo solo se cansó de ser esclavo. Se cansó de tanto maltrato, se cansó de mala vida, se cansó de mucho prejuicio, se cansó de todo eso. Y el pueblo empezó a clamar. Cada quien clamaba en su casa, en su hogar, llorando. Estoy cansado de ser esclavo. Y Dios escuchó, miró sus gemidos, miró su gesto de servidumbre de que estaban sufriendo. Esto dice la palabra del Señor. Y miró Jehová y lo reconoció. Quizá nuestro clamor no ha llegado ante de Dios. Quizá mi libertad no ha llegado porque no hemos clamado de esa forma. Que Dios escuche mi clamor, que Dios escuche mi gemir, que necesito de su ayuda. Cuando logramos llegar a Dios con la petición, Dios escucha y Dios mira. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Te das cuenta? Un Dios atento. ¿Te das cuenta? Un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que ayuda, un Dios que visita para bendecirte. Un Dios que está dispuesto a ayudarte. Pero cuando estamos cansados de esa vida, cuando estamos cansados de ser esclavos, ¿a qué? A lo que tú creas o pienses. Cada quien sabe que en su vida, que hay en su vida personal. Pero según la palabra, este pueblo se cansó de ser esclavo en Egipto. Cuando nos cansamos de esa vida, Dios va a mandar un libertador para tu vida o mi vida. Dice ahí mismo, en Éxodo capítulo 3, verso 4 al 8. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés recobró su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego: Jehová bien ha visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores. He conocido sus angustias, y he descendido para libertarlos de la mano de los egipcios. Y he descendido, en la palabra. Hablando el Padre con Moisés, he descendido para libertarlos. Pero quien libertó, quien hizo el trabajo todo, quien ayuda, quien buscó Dios la solución fue llamada Moisés. La solución es llamado quizás Ramón, Pedro, Manuel, como tú llames, para una familia que está en esclavitud. La solución tiene nombre, y es nombre de persona o mujer que está dispuesta a pagar el precio para ser el conducto de bendición que Dios está buscando. Jesús fue la solución del problema. Pero ahora
Dios mira cómo soluciona el problema. Mira como a Cristo Jesús como la solución del problema. Quiero avanzar porque en Mateo 20, el 1 y el 2. Mire, voy a leer mejor a Lucas 10. En Lucas 10, un texto muy conocido. Lucas 10. Entonces, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Después de esto, Jesús mandó a otros 70 discípulos, no apóstoles, discípulos, a la ciudad donde él iba a ir. O sea, estos 70 personas iban a ir delante, donde Jesús después iba a pasar por ahí. Dios te dice: ve a ese lugar. Oh, no me gusta por esto. Ve a ese lugar. Yo te envío a ti. Ve a ese lugar. Estos discípulos, los 70 hombres que fue a ese lugar, Dios lo respaldó con su presencia, con su amor y su misericordia. Dice capítulo 10 en Lucas 10, verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Hay trabajo en la obra de Dios. Si usted recuerda la palabra allí en Lucas capítulo 4 y Mateo 20, donde dice: llamar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí voy a terminar porque el tiempo pasa tan rápido. Mateo 20, verso 1. Porque el reino de los cielos es semejante al hombre de su padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Dios, Jesús, está buscando personas que estén dispuestas a trabajar en su obra. Fue a buscar hombres que estén dispuestos a trabajar en la viña. Que sea Dios en tu vida. Padre, muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad. Habla a tu pueblo, a tus hijos, y que seas tú, Señor Santo, llamando al corazón a tu servicio. Bendice y salva aquel corazón que necesita de tu bendición, tu ayuda. Te doy gracias, mi buen Dios y Padre Santo, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén, amén. Acaba de escuchar una audición más de Refrescando el Alma, por la Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Los esperamos los domingos a las 2:30 de la tarde y los jueves a las 7 p.m. Para más información llame al 951-385-1290. 951-385-1290. O también puede comunicarse al 951-905-3267. 905-3267. Será hasta la próxima audición.